Es la tercera vez que intentamos que Rosa acuda a la cita con la poesía y por fin hoy ya la tenemos aquí. Bienvenida, Rosa. Bienvenida, muchas gracias. Bien, quienes acudís a las citas con la poesía, sabéis que lo importante en ellas es escuchar la poesía de nuestros poetas invitados y poder, si procede, hoy sí procede, conversar con ellos. Por eso voy a intentar dar algunas pinceladas sobre la trayectoria de Rosa, una tarea realmente compleja, pues cuando nos acercamos a su currículum, todo parece indicar que estamos ante alguien de mucha más edad de la que tiene, algo así como lo que sintió la querida Ida Vitale cuando la conoció hace ya algunos años. Rosa Lentini nace en Barcelona. Es poeta, traductora, crítica, editora y codirectora desde hace más de 20 años de Ediciones Igitur, junto con el escritor Ricardo Cano Gaviria, que ayer en este mismo espacio nos deleitó con una interesantísima, al tiempo que amena, charla sobre Gustavo Flaubert de la mano de Ángela Mayén. Bien, Rosa fue miembro fundador de la revista Asimetría entre el 86 y el 88 y de Hora de Poesía entre 1979 y 1995, revista de la que fue también directora. Tiene publicados numerosos libros. Por destacar algunos, citaré La noche es una voz soñada, Cuaderno de Egipto, El sur hacia mí, leyendo a Alejandra Pizarnik, que tuvo su correspondiente publicación en Italia, en edición de Emilio Coco, Las cuatro rosas, El veneno y la piedra, Transparencias, Tsunami, Tuvimos, Hermosa nada y Fuera del día, que es el último libro que ha publicado. Este libro, Tuvimos, es con el que se cierra la trilogía Hablando de objetos rotos, que comenzó en 2013 con Tuvimos y al que pertenece también el libro que da título a esta cita, Hermosa nada. Es un libro que apareció, digo ya, en su poesía reunida, que publicó Animal sospechoso en 2015, en un volumen titulado así, Poesía reunida 2014-1994, sobre el que probablemente hablemos más tarde. Rosa ha sido incluida en numerosas antologías. En Ellas tienen la palabra, en 1997, una antología que marcó un hito junto a Las diosas blancas en lo que se refiere a la poesía publicada o escrita por mujeres. También ha sido incluida en Norte y Sur de la poesía iberoamericana, Las poetas de la búsqueda, Ilimitada voz, 11M Poemas contra el olvido, Poéticas del origen, Génesis y permanencia de la poesía de mujeres, Ojos de par en par, Antología de poetas hispánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido incluida también en libros de homenaje a poetas como Rafael Alberti, José Agustín Goytisolo, Eugenio de Andrade, Miguel Labordeta o José Luis Jiménez Frontín. Buena parte de sus poemas han sido traducidos al inglés, italiano, francés, rumano, catalán y portugués. Ha traducido numerosísimos libros, entre ellos algunos libros de Pierre Verdi, de Yves Bonnefoy, de Joan Perucho, Rosa Leveroni, Carles Duarte, entre otros. Y en colaboración ha traducido Satán dice de Sharon Olds y Últimos días de Giuseppe Ungaretti, junto con Ricardo Cano Gaviria. También la poesía reunida de Juna Barnes con Osías Stutman, Esperando mi vida de Linda Pastan con Jonio González y muchos otros. Es coautora junto al académico Francisco Rico de la antología 1000 años de poesía europea y como seleccionadora es responsable de antologías de Carlos Edmundo de Ori y de Javier Lentini y muchísimos otros trabajos que no nombro porque si no, no terminaríamos nunca. Para terminar, decir que en 2019 recibió el premio José Luis Jiménez Frontín en su 10ª edición de manos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña por contribuir a la labor de acercamiento entre culturas. Como ven, lo anunciaba al principio, es una trayectoria brillante y dilatada. Parece imposible realmente que una sola persona haya podido hacer tanto en tantos frentes.
Rosa parece hacer honor a aquel verso de Baudelaire que inaugura uno de los 4 poemas titulados Spleen de las flores del mal, que dice: tengo más recuerdos que si tuviera o si hubiera vivido 1000 años. Pero de todo esto, no porque sea lo más importante, pero lo que a mí me interesa comunicar es que si Rosa está aquí hoy es gracias a uno de sus poemarios. Después gracias a otros muchos, pero en un primer momento gracias a uno de sus poemarios, el que da título a la cita Hermosa Nada, que es la tablilla central de esa trilogía citada, junto con Tú vimos y con Fuera del día. Estoy segura que esta tarde nos va a faltar tiempo para poder escuchar a una poeta como Rosa, que hay que decirlo, es muy distinta a todos los poetas, hombres y mujeres, que han pasado por esta sala y en esta cita con la poesía. Rosa, yo quiero darte la palabra, pero quiero hacerlo haciéndote una pregunta. Normalmente a los poetas, a las personas que escribimos, se nos suele hacer una pregunta y es ¿cómo empezaste a escribir? Pero, claro, ¿cómo responde a esta pregunta alguien como tú, que desde el vientre de su madre ha estado ya en contacto con la poesía? Bueno, desde el vientre de mi madre no lo sé exactamente, pero sí que he estado siempre en contacto con la poesía. Igual es por eso que he hecho tantas cosas, porque empecé muy jovencita, eso es cierto. Empecé incluso en el colegio. Es que lo que hay que tener en cuenta es que yo empecé en el Liceo Francés, y en el Liceo Francés, para premiar a los estudiantes, se les regalaba no una corona, no una distinción, sino un libro. Es decir, cuantos más libros tenías, se suponía que más lejos habías llegado, que más estabas en los primeros puestos de la clase, ¿no? Entonces, ya de pequeñita, yo ya recitaba las fábulas de La Fontaine con 8 años y en francés. Después resulta que mi padre también era, aparte de médico, era poeta. Entonces empecé prácticamente con 12 años por una impresión de una enferma, de una niña enferma de 12 años, no, de menos, de 8 años, que mi padre trataba. Y que me dijo: ¿ves esta niña? Me hizo conocerla, estuvimos hablando, ¿ves esta niña? Sus padres no la quieren operar, tenían algún tipo de prevención religiosa y no querían operarla. Dice, y esta niña puede salvarse con una operación. Al cabo de unas semanas vi a mi padre llorando y me dijo: no, es que la niña ha muerto. Entonces eso me impresionó mucho y empecé a escribir. Empecé a escribir una poesía distinta y bueno, ya digamos empecé a orientarme en lo que era la poesía, aunque también yo dibujaba, pero en un momento determinado no sabía hacia dónde optar, si hacia la poesía o hacia la pintura, y finalmente me decidí claramente, ¿no? A los 18 años tenía un libro que nunca he publicado y bueno, tenía otros. Y lo que sí hice fue publicar muy tarde. Traté de esperar a tener las cosas un poco claras, porque yo estaba rodeada de gente muy importante y me sentía como el patito feo entre ellos, ¿no? Y diciendo, bueno, soy la más joven, soy una niña casi, y todos los demás eran, bueno, sí, gente como con mucho nombre. Y claro, yo decía, ¿qué voy a hacer yo aquí publicando mi primer libro, ¿no? Y esperé, creo que fueron hasta los 36 años a publicar un libro delgadísimo, una cosa diminuta, con unos poemas muy breves, pero poco a poco he aprendido a soltarme. Y cuando digo soltarme, me refiero a algo muy, muy particular. Todos nosotros, sin saberlo, no sé por qué, tenemos como unas convenciones en la cabeza. Cuando escribimos, tenemos unas ideas como programadas, autocensuradas,
de nosotros mismos, de lo que tiene que ser la escritura, de lo que tenemos que escribir. Y yo estuve muchos años traduciendo a poetas norteamericanas y ellas me dieron, digamos, la posibilidad, al cabo de mucho tiempo, cuando ya me dejé impregnar por ellas, me dieron dos cosas importantes. Que yo podía escribir sobre cualquier cosa, siempre y cuando supiera cómo hacerlo, siempre y cuando supiera hacerlo a través de la máscara de la poesía, es decir, poemas personales, sí, pero no confesionales. Y luego me dieron la posibilidad también de una cosa increíble, que yo no lo había pensado antes, y es que si yo me había pasado toda la vida leyéndolas a ellas, sobre todo a las mujeres en lengua inglesa, me refiero a las poetas norteamericanas, pero también a las poetas canadienses, sobre todo a Margaret Atwood y a Anne Michaels, que fueron dos de las para mí, dos descubrimientos. Si yo había estado, digamos, impregnándome durante tantos años de la poesía de ellas, a lo mejor mi tradición personal era la tradición de las poetas norteamericanas, lo que yo había aprendido, que no necesitaba necesariamente seguir en una tradición nacional para poder escribir como yo quería hacerlo, porque simplemente no pertenecemos a un país, sino que pertenecemos a una lectura. Somos lo que leemos. Entonces, yo me di dos libertades. La primera fue cuando nos reunimos una serie de poetas en Barcelona, aquello típico que te reúnes y que estás escribiendo ahora. Y yo dije, bueno, estoy escribiendo un libro sobre la familia. Y me dijeron, uy, vaya tema, cuidado, que no se puede escribir sobre la familia, no se puede decir cualquier cosa, ¿no? Y dije, no, por supuesto, y hay ciertas cosas que pertenecen al ámbito privado y no lo voy a decir, ¿no? Y cuando llegué a mi casa pensé, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo escribir sobre la familia y sobre cualquier cosa siempre y cuando lo haga de una determinada manera? La otra discusión la tuve con un amigo por teléfono. Estábamos hablando de la poesía nacional y de la poesía, sobre todo en lengua inglesa, y me decía, claro, es que los ingleses no se centran solamente en lo personal y tampoco en lo universal, sino que hacen una mixtura maravillosa. Y nosotros pues no podemos hacer eso porque tenemos otra tradición, ¿no? Yo le dije, sí, tienes toda la razón, no podemos hacerlo. Y cuando llegué a mi casa volví otra vez a decirme, ¿y por qué no? Es decir, la cantidad de censura, de autocensura que nos imponemos es impresionante. En el momento en que yo descubro que puedo escribir sobre lo que quiero, que puedo incluso meter mi nombre, meterme a mí mismo como personaje, que puedo romper un verso, digamos, y convertirlo en tres partes, que puedo utilizar sangrados, que puedo cambiar la puntuación y hacer la puntuación que yo quiera, que mis lecturas son lo que yo he aprendido y lo que yo soy. De repente se abre ante mí un abanico de posibilidades que yo no entendí lo que me estaba pasando. Otra cosa que también me ocurrió fue que siempre estamos cargando con una especie de culpa porque estamos metidos dentro de una religión, es decir, la religión nos está tirando, y en el momento en que uno decide huir de esa culpa, apartar la culpa, decir, se acabó, y apartar la herida, y te alejas, de repente tienes una cantidad de tiempo por delante que es absolutamente sorprendente. Y ese tiempo hizo que de repente empezaran a salir los poemas. Tuvimos, que es la primera parte de la trilogía, fue eso. Fue el libro, digamos, que abrió de repente algo que yo no sabía muy bien qué me estaba ocurriendo. Me salían los poemas a borbotones. Si quieren, leo uno. Leo el poema, por ejemplo, que inicia el libro. La boca de Mahalia Jackson. He encontrado mi pasado escondido en una partícula de saliva escapada de la boca de Mahalia Jackson, cuando cantaba This is my fate, this is my light. Y eran una fe, una luz, antes de que ellos pensaran tener hijos o hacerles daño,
antes de que pudieran tenerse el uno contra el otro. He salido rápido, como un corredor de fondo, acelerando a la entrada del parque, levitando casi a la altura del lago, a grandes zancadas ardientes en la avenida bajo las copas de los árboles en flor. Antes del primer baile juntos, cuando al otro lado de las alambradas que ribeteaban el camino, a la espalda de los carcomidos bancos de madera listada, él salía de entre los setos, el cabello revuelto y las rodillas arañadas, en las manos un balón de color calabaza, y ella intercambiaba con una amiga cromos y cotilleos, envileciendo en el musgo sus cortas calzas de niña. Mi fe, mi luz. Una gota de saliva pasa por el tracto humano donde el pasado es engullido. Llamadas y lotos como soportes de un juego. Mi fe en su oscuridad, ceremonias de un canto de ranas para atraer a la pareja. Y lo que no fue, lo que no llegó a definirse, como un tallo que crece bajo la luz modélica. Puedo leer otro poema de este libro. Este se titula La última cena, no tiene nada que ver con la última cena religiosa. La última cena. Como fantasmas reunidos a la mesa, los platos estampados en azul frente a cada uno nos distraían con los motivos paisajísticos del siglo XVIII. Una casa de campo cercana al río y árboles junto a la carreta tirada por las mulas. A la derecha, los servilleteros de madera rodeaban con suavidad los paños de algodón. Nadie podría decir que no simpatizáramos con la idea de estar muertos. Aprendimos a leer la historia de nuestro pasado, cuando la intimidad desprendió un humor amargo y durante años las suturas tironearon de una mujer, de un hombre, de sus 2 hijos, hasta que de la vida en común en la barricada quedó una única hilacha. Todavía hoy, un pie debajo de la mesa se estira y estira hasta golpear mi rodilla. Pienso en el viento frío que nos arrastra a todos hacia la noche. Pienso en la intemperie, el río helado, el temporal de nieve. O en el hombre desnudo que ara sobre la mujer y clava en su vientre el misterio que somos, mi hermano y yo saliendo de sus cuerpos. Nosotros olvidamos que llegamos a estar allí. Ellos olvidaron que allí estuvimos. Podría decirse que a partir de Tuvimos hay un cambio considerable en tu forma de relacionarte con la escritura. He leído que Genaro Tallens, en el prólogo precisamente de Tuvimos, dice que con este libro comenzaría un viaje iniciático hacia el conocimiento y el reencuentro de sí. Te das una libertad impresionante a partir de este libro. Sí. Como has dicho, propiciada en buena medida por esas lecturas y traducciones de autoras norteamericanas que te permiten crearte, construirte una tradición distinta a la que considerabas que estabas de alguna manera ligada. Sí, y además lo que ocurrió fue que empecé a mirar el pasado. Es decir, la escritura no es una escritura sobre un pasado revisitado, es decir, no es una nostalgia, no es un pasado que yo veo con cariño, sino que es más bien el pasado que reconstruyo desde un presente, porque la niña cuando lo estaba viviendo no entendía las claves secretas que había en él, en ese presente, en el presente de entonces. Entonces la mujer que ya, digamos, ha conocido una serie de claves, que ya tiene muchas más armas, no solo psicológicas, sino también poéticas, de repente empieza a ver, se abre, digamos, un mundo en el pasado que de repente empiezas a entender.
Entonces, todos los poemas anteriores a Tuvimos tuvieron que ser reescritos, porque yo no había entendido, solo intuía que me pasaba algo, solo quería averiguar lo que ocurría en mí, pero no entendía qué era. En el momento en que yo aparto la herida, que pongo distancia, digamos, entre yo y la herida y lo que me estaba hiriendo, de repente es que todo salió. Es que fue como si de repente viera, como si un velo se hubiese salido de mis ojos y lo estuviera viendo todo con una claridad tan grande, que muchos de los poemas que yo no había entendido, que solo había intuido, como que había intentado rascar, digamos, para ver qué había detrás, de repente se convirtieron en otra cosa. Claro, es que, si me permites, a mí me impresionó mucho cuando Juan Pablo Roa me envió la poesía reunida de Rosa Lentini. Bueno, primero ya es una poesía reunida de 2014 a 1994, es decir, que hay toda una organización del libro, del presente hacia el pasado, de lo más actual a lo más... Porque el libro Tuvimos es que, digamos, el que rompe, Eso y es. entonces empiezas a ir hacia atrás. Y además, claro, si tienes a mano algunos de los libros escritos por Rosa y al mismo tiempo vas leyendo la poesía reunida, hay algo que inmediatamente te trastoca completamente. Y es que crees que vas a encontrar los mismos poemas que en el libro, y la primera impresión es que no tiene, entre comillas, nada que ver con lo que has leído en el otro libro, aunque tenga todo que ver, porque son libros que aparentemente son completamente diferentes. Entonces, esa reescritura de la que tú hablas, a mí es una de las cosas que más me fascina en tu escritura. Por eso, cuando hablábamos antes de libertad, yo creo que esto ya es cuando un poeta, una poeta, ha conseguido romper tópicos, tabúes, es decir, ha conseguido hacer un itinerario vital y un itinerario poético que no sé a dónde podrás llegar después, Rosa. No, bueno, esto es lo que yo me planteo ahora mismo, ¿no? También, qué es lo que voy a escribir a partir de ahora, ¿no? Pero, aunque ya he empezado a escribir algunas cosas, pero lo que sí realmente yo me dejé, digamos, me otorgué la libertad para poder hacer todo lo que quería. Y además empecé a hacer una cosa, pasé de pasármelo fatal escribiendo, al principio yo lo pasaba realmente mal, a disfrutar como una loca, como diciendo, a ver, que el poema me lleve, dejar, pues eso, que el poema me llevara. Lo que ocurrió cuando reescribí los poemas fue que no tenía la sensación de que estaba, digamos, trabajando sobre poemas míos, sino que tenía la sensación de estar trabajando sobre unas traducciones de una poeta que había hecho su obra paralelamente a la mía. Sí, yo decía, pero si aquí esto tiene que decir esto tiene que decir lo otro. Pero era como si yo misma me estuviera traduciendo. Es decir, era fascinante, no entendía qué ocurría, ¿no? Salvo algunos pocos poemas que se me resistieron, digamos, hacia el final, pero quiero decir, los poemas realmente iban cambiando muchísimo. ¿Te parece? Sí, porque yo creo que el ejemplo, o sea, es mejor ilustrarlo. El poema de El sur hacia mí, que fue publicado, si no me equivoco, en 2001. Bueno, este libro tiene una pequeña historia también, y es que El sur hacia mí, la primera parte del libro se llama Tsunami, pero está publicado en 2001, y el primer tsunami de la modernidad ocurrió en 2004. Lo que ocurrió es que yo me estaba viendo un documental sobre tsunamis, que hablaban del que el tsunami es la fuerza natural más devastadora que hay, ¿no? Y que alguna vez iba a haber un tsunami, no se sabía cuándo, pero que iba a haberlo. 3 años después ocurrió, ¿no? Entonces, yo ni siquiera sabía cómo se escribía la palabra tsunami. Yo pensaba que era surami. Si lo divido es sur a mí, es decir, el sur hacia mí. Por eso se llama El sur hacia mí este libro, ¿no? Y luego, cuando ocurrió el tsunami de 2004, todo el mundo me dijo, uy,
¿Pero qué pasa? ¿Que eres una especie de visionaria o qué, no? Simplemente, pues, me había visto un documental. Bueno, el poema en el libro de 2001 se titula Transgresiones. Desde la ventana de la casa, frente al puerto, una sed de más alas, una lenta invasión de puertas anchas, y la primera estela de voces atraviesa el umbral con las manos tendidas. No es sino este áspero viento que desgasta la vida, este escribir a cuestas que emerge entre las ondas, donde un espejo abombado por la humedad habla una lengua extranjera, desde el prisma de una inocencia sin redimir. No es otro el lugar, es este mismo contra las cuerdas. Final, remar hacia el final. El agua toma esa respuesta. En 2015, el mismo poema ya no se titula Transgresiones, sino Transgresión, una sola, y dice: permanecemos sin salir toda la noche. Como no dominamos el arte de aceptar, aún oímos voces lejanas que las anclas arrastran, y la mentira de una infancia mira en su broza formas que ya no son y se olvidan. Sin ojos que descubran una blanca, nueva, desconocida tierra, las vidas contra las cuerdas reman hacia el final sus cuerpos descosidos. ¿Los oyes? Por la puerta entornada, el afuera y el adentro se mecen, sin un lugar en el flujo de la memoria. Yo aquí en este poema ya sabía dónde estaba. Una de las cosas que dice una de las poetas que yo más admiro, una de las poetas norteamericanas que yo más admiro, bueno, dice dos cosas. Una dice así que hay un momento en que hay que mirar más de cerca o abandonar. Es decir, la poesía no es solo juntar palabras, sino que es también una ética propia. Y la otra cosa que decía ella, y que a mí siempre me impresionó, es que, me refiero a Adrienne Rich, es que a ella le costó muy poco escribir buenos poemas, sobre todo cuando era joven. En cambio, necesitó de media vida para entender que era una mujer de raza blanca, de mediana edad, y que escribía en el país más poderoso de la tierra. Es decir, saber desde dónde escribimos, desde qué lugar escribimos, nos da la posibilidad de entrar mucho más dentro de nosotros. Y en el momento en que entramos mucho más dentro de nosotros, hay algo que de repente se convierte en mágico. Esa es la magia de la poesía. La poesía deja de ser personal para convertirse en algo universal. Esa es la magia, digamos, de una poesía como la de Paul Celan, que por cierto es muy femenina. La poesía de Paul Celan es muy femenina porque de alguna manera todo lo que vertebraba a Paul Celan, su familia, su lengua, su patria, lo perdió todo tras la Segunda Guerra Mundial. Sus padres murieron en los campos de concentración, su patria desapareció, tuvo que cambiar de lengua. Y entonces todo lo que vertebraba, todo lo que nos vertebra normalmente, digamos, él lo perdió y acabó perdiendo la razón. De hecho, aparte de ser un gran poeta, él acabó perdiendo la razón. Yo creo que, digo que es una poesía muy femenina porque creo que las mujeres perdemos más cosas que los hombres o no nos vertebran tanto las cosas como los hombres. Y yo he perdido, en cierto modo he perdido la familia, también he perdido una patria. Entonces siento esa poesía de Paul Celan o esa poesía de mujer, digamos, mucho más cercana que la poesía pues, más, digamos, ¿cómo lo diría?, más asentada de los hombres, de ciertos hombres poetas, ¿no? Yo quiero explicar por qué, de alguna manera,
me ha gustado tanto que hayan introducido, digamos, el título de este texto, de esta pequeña conferencia, recital, que se titula Hermosa Nada, porque pienso que hay una diferencia entre la poesía masculina y femenina, y que la poesía femenina y la poesía en general es una manera de tener atención, de trabajar, pero también es una forma de violencia. Y es una forma de violencia, digamos, mucho más sutil, una violencia en la forma, una violencia en el contenido, y es un tipo de violencia más cotidiano que es más cercano a las mujeres que a los hombres. Yo quiero poner un ejemplo muy sencillo. Todo el mundo creo que conoce a Fernando Pessoa y que sabe que había creado unos heterónimos, que eran unos personajes que tenían su propia biografía y además escribían de una cierta manera. Uno de los heterónimos de Fernando Pessoa era Álvaro de Campos. En el poema más conocido de Álvaro de Campos hay un poema que se titula Tabaquería, que dice: no soy nadie, nunca seré nadie, no puedo querer ser sino nadie. Aparte de esto, llevo en mí todos los sueños del mundo. Una escritora norteamericana, creadora de novelas, sobre todo una novela maravillosa que es La nave de los locos, escribe de alguna manera como contestándole a él. Ella se llama Catherine Ann Porter. Dice: nada, nada es mío, solamente tengo nada, pero es suficiente, es hermosa y es toda mía. Evidentemente, cuando ella habla de nada, no se refiere a tener, digamos, en el sentido de poseer, sino a tener en el sentido de esa especie de ligazón con nuestro entorno, con los otros, esa religación de una persona con su entorno, ¿no? Y esta diferencia entre el ser y el tener, entendido este último como esa forma de religarse al mundo, yo creo que es clave para entender la forma de posicionarse en la vida. La poesía se construye siempre sobre esa hermosa nada, y aunque el poema no nos salva nunca, ni tampoco es una victoria, siempre acaba siendo una ganancia, porque ahora tenemos algo donde antes solo había una página en blanco. Ahora tenemos un encuentro de palabras que nos están revelando algo nuevo, y eso es la hermosa nada. Qué maravilla, por Dios. Bien, yo creo que vamos a centrarnos un poquito en la trilogía, en los 3 libros, porque creo que esta trilogía fue trilogía después. Es decir, tú empezaste a escribir sin saber que realmente lo que se estaba fraguando en Tuvimos era la necesidad de continuar en Hermosa Nada y más tarde en Fuera del Día. Son 3 libros hermosísimos, con 3 portadas: Mediterráneo, Arlequín y Dama en Azul, realizadas por José María Guerrero Medina. Las 3 portadas son muy sugerentes por la composición, por la presencia de esas 3 figuras femeninas en ausencia o en presencia, por el color, por los distintos tonos. Al ver los libros da la impresión como que las 3 portadas ya nos permiten intuir, anticipar una lectura. Es como si las 3 contasen ya una historia, fuesen contando y adentrándonos en una historia. Por eso, y antes de que nos leas algunos poemas de cada libro, a mí me gustaría, si puedes decirnos cómo, por qué se eligieron, porque hubo una elección, estas 3 portadas, y qué querías contar desde ellas antes de que entremos en los libros. Bueno, yo conocí a José María Guerrero Medina porque era amigo de mi padre y estuve una vez en su taller de Barcelona y vi este cuadro maravilloso que tiene el segundo de los libros de la trilogía. Es un cuadro que aquí no se ve, pero es un cuadro apaisado donde da una sensación de vacío tanto en un lado como en el otro, y en el centro hay lo que parece ser una mujer. Si miramos el primer libro, es una mujer, los tonos son cálidos,
hay un mar detrás. En el segundo parece que haya una mujer, pero de hecho hay un vestido sobre un maniquí y hay una careta colgada de la pared. Los tonos ya empiezan a ser menos cálidos y empiezan a haber más grises, algún rojo, pero los ocres han desaparecido. Y cuando cogemos el tercer libro, la mujer está desnuda y los tonos son mucho más fríos, que de alguna manera muestran una distancia. No fueron pensados, en cierto modo fue todo hecho un poco al azar. Pero pienso que cuando uno está muy metido en lo que hace, hay una cierta coherencia que se va como desvelando. Lo escogí de muchas propuestas que me hizo José María. Hermosa nada no, yo tenía muy claro que quería esta portada. Y Fuera del día fue un poco también al azar, porque había una imagen muy bonita de una mujer así que estaba apoyada sobre la mano, una mujer mayor, pero pasaba esta línea que tiene las portadas, digamos, todas las portadas de la colección, pasaba justo por la nariz y quedaba fatal. Entonces, finalmente se escogió esto. Ahí está contando esta pequeña historia de una mujer que se desnuda y que se aleja, pero de la misma manera que tampoco fue demasiado premeditado, tampoco fue premeditada la escritura de la trilogía. Escribí Tuvimos, ya lo he dicho, como una especie de borbotón. Hermosa nada apareció porque los poemas que yo había acabado de escribir en Tuvimos seguían saliendo. Y cuando acabé de escribir Hermosa nada me di cuenta de que los poemas que habían iniciado toda mi historia seguían sin aparecer. Y además yo tenía en la cabeza algo que no sabía que existía, que era una especie de cantata. Si Tuvimos es como la entrada, digamos, triunfal de un Bach en una pasión según San Mateo, Hermosa nada sería como el conversatorio, digamos, esa parte como intermedia, que además hay dos poemas que son, el libro está entre dos poemas, que es El soplo del diablo 1 y El soplo del diablo 2. Voy a leer uno de ellos. Y luego Fuera del día, que faltaba, digamos, ese final que vuelve a recoger un poco el principio y que es el que acaba, digamos, en Fuera del día. Voy a leer El soplo del diablo 1. Se sienta sigiloso en un banco del paseo marítimo, donde espero el autobús, tiritando bajo la niebla. No me ronda un aliento mortal, sino ardientes esquirlas que enturbian el cristal del aire, mientras el gusano de la lengua se mueve entre sus dientes, señuelo de la siguiente presa. Empiezo a dormitar como sobre una espada, peligrosamente. Él concentra su soplo, su cayado, su broche de diamante. Yo me pliego a la amenaza y dejo el papel moneda sobre la piedra. No basta, vuela un poco más, dice, abriéndose paso en mi cabeza. Al ver mis tarjetas, borra el esfuerzo y el dolor de media vida, y la piel que me impedía crecer cae al suelo. Ni el móvil ni el pañuelo bordado le convencen. Su rosada lengua emerge y despide una bocanada de azufre cuando su pezuña hiende mi corazón. Mi entraña es ya el humo de su boca. Sobre las vetas del pedernal, los objetos forman una pequeña dote huérfana que engrosan gafas, lápices, borradores de poemas manuscritos en una libreta con iniciales en relieve. Cortante, sin leerlos, insiste, no es eso. Y dice, apuntando su dedo hacia la llave de casa, ya nadie te espera. Nada nos revisita, pero algo regresa y desgrana su sueño por el lugar vacío. Miro mi casa con gratitud, su forma de resguardarme de las grandes palabras de añoranza, ayer y nunca más. Y cerrando los ojos, acudo a la cita. El autobús no ha llegado. Nada interrumpe la noche que poco a poco
recupera su apariencia mineral. La niebla que propagó el fuego de la codicia desvía su ojo denso, y un cielo de nubes dispersas deja ver un halo de estrellas ingrávidas, casi virginales, en su oscuro universo. Si quieres leo una parte, hay una parte intermedia que es la parte de los gigantes, yo la llamo la parte de los gigantes, que son, cogí todos los gigantes que podía tener en los mitos, en las lecturas que yo había tenido y los transformé en otra cosa. Uno de ellos, por ejemplo, es no sé si recuerdan la Alicia en el País de las Maravillas, que va siempre comiéndose unas galletas y se convierte en algo muy pequeñito o en algo muy grande. En un momento determinado come una galleta y llena toda la casa, ¿no? Y casi no puede salir, está encerrada en esa casa. Gigantes 5. No me llamo Alicia. No caí por el tronco hueco de un árbol, siguiendo al conejo que llegaba tarde a su cita con la reina de corazones. No atravesé el cristal. Las flores no me hablaron. Ninguna sonrisa dibujada predijo mi futuro. Pero cuando mordisqué aquella seta, crecí, llené todo el espacio. La cabeza traspasó el agujero de la chimenea, el cuello encallado, los brazos saliendo por las ventanas, hasta que toda la casa se convirtió en mi vestido. Lo llevé puesto durante semanas que fueron meses, durante meses que fueron años. Hay un brillo que me pertenece cuando el sol da sobre los tejados, un vacío tentador cuando se despide tras las lomas. Los enanos rondan a mis pies. Me he convertido en un santuario para la falsa esperanza de sus noches. Volver a mi tamaño es imposible, sin vaciar los recuerdos. Anudada a una grandiosidad, dure lo que dure este exceso, mientras el sombrerero me ofrece una diminuta taza de té que nunca consigo beber. ¿Nos puedes leer algo de Fuera del Día, por favor? Sí. Bueno, Fuera del Día reúne dos cosas. Reúne el pasado, ese pasado, digamos, menos revisitado que reconstruido, pero reúne también la visión de la enfermedad. Voy a leer un poema donde lo vivido, digamos, por la niña. Yo hablo de la niña porque no pienso exactamente en la niña como la que fui, sino en la niña, digamos, que casi trato de proteger como si fuese mi propia hija, ¿no? El primer beso. A veces a la cicatriz ellos le añaden la puntada de una fiesta tardía, cuando él la encontró en la estancia adjunta al comedor, besándose con un hombre de piel oscura. Su brazo en mitad de la espalda de su mujer, atrayéndola hacia su cuerpo. La boca más ávida de lo que nunca antes mi padre conociera. Y allí mismo decidió viajar y tener una aventura, que no terminó al volver a casa, de modo que a medias entre una y otra era un ser dividido, una silueta describiendo círculos completos de ida y vuelta, pura indecisión. No sabía nada, si rendirse o no, dejarlo todo, dejarnos o no dejarnos. Y me pareció seguir la tradición cuando uní mis labios a otros rojinegros. El cuerpo entregado a su destino, la niña entregando su capucha, ocultándome en el otro extremo del piso con mi estrenado amante, y el temor a ser descubiertos adelgazaba las paredes, transformaba la madera de las puertas en membrana transparente, hasta que el vuelo de una voz grave
acercándose desde el pasillo, enervada e indecisa, y otra más aflautada pero terminante, casi acusatoria, revolotearon como peligrosas mariposas negras, para acabar ocultas en los huecos de las paredes en el momento en que, apretándome contra sí, al final del día, el joven me susurró algo al oído. Mi nombre, dicho muy quedo y repetido, y mi nombre en medio de la intemperie de las paredes. Fue el banquete. Mi nombre sería el rostro recién descubierto, el más hermoso que hubiera visto hasta entonces. Bueno, has hablado en varios momentos de máscara, de careta, cuando has nombrado la portada. Has dicho poesía, pero no tanto, o sea, desnudarse, pero no hasta el punto de poner todo sobre el papel, sí, ¿no? poemas personales, pero Pero no no confesionales, confesionales. eso es. Y creo que ahí entra en juego también algo de lo que tú hablas con cierta frecuencia, que es el yo real y el yo poético, es decir, esa diferencia entre el yo real y el yo poético que muchas veces se confunde y que parece tan importante y que creo que juega un papel también relevante en esta idea de libertad de la que estamos hablando a lo largo de la tarde. ¿Podrías desarrollarlo un poco? Sí, bueno, está... a ver, es más bien lo real y la realidad. Es decir, la realidad sería, pues bueno, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Lo real sería la narración que nosotros hacemos de esa realidad, que es normalmente está muy ligado a lo que es la infancia. El niño siempre hace una narración de lo que está viviendo, nunca acaba de encontrar las claves, ¿no? Entonces, mi niña, digamos, esa niña, no es exactamente lo que yo fui, es decir, no es la niña, digamos, no es tanto la niña, digamos, que ha perdido su infancia, como la niña que ha perdido su inocencia. Esa inocencia, digamos, ese momento primero de perder la inocencia, está reflejado en uno de los poemas del libro, que es bastante largo, pero yo solo quiero leer la parte final. Había un juego en casa que era el juego de la barca. En ese juego, los domingos por la mañana, yo me subía a la cama de mis padres y me ponía entre las piernas de mi padre, que de alguna manera eran la barca, ¿no? La quilla de la barca. Y entonces, después de la primera sirena, que era esto, eso indicaba que ya empezaba, digamos, el viaje, digamos, imaginativo, que me parecía maravilloso. Entonces pasaba por todas partes, es decir, íbamos a África, nos íbamos a los Estados Unidos, incluso pasábamos por islas de helio, de diamante, es decir, lo que fuera, con tal de que hubiera mucha imaginación, ¿no? Pasábamos por el Mar Muerto. Y en un momento determinado el juego se rompió y se convirtió en otra cosa. Y lo que voy a leer es el final de ese juego. Pero ¿por qué seguimos diciendo sí, renunciando a saltar de la cama? ¿Por qué buscamos en el fondo de la quilla algo blando que crece entre risas que no son sino burlas de un desconocido? Hasta el basta ya inesperado de la mujer que en sordina redirige la barca hacia el fondo del mar donde la memoria la sepulta. ¿Por qué asoma él desde su escondite milenario en el extremo de un hilo del que con miedo y sigilo tiramos hasta que el palo, el remo, la vara emerge con la marca y con ella el viaje imposible? Pero si miro a la niña ahora, yo puedo verla muy bien desde este tiempo futuro, con su inútil, seca ternura. Con qué facilidad alcanza la muerte de la doncella, la fuente, la muerte,
la fuente, la muerte, la barcaza, la doncella. Bueno, yo no sé, después de este viaje que has hecho a lo largo de la trilogía, ¿cómo puedes tú misma explicarte lo que ha sucedido dentro de ti? Creo que estás trabajando ahora en algo que pueda explicar tu propio concepto de escritura en este momento, ¿no? La imaginación visionaria orgánica. ¿Nos puedes decir un poquito? Bueno, yo me encuentro en un momento determinado que mucha gente me dice, estás haciendo algo diferente, ¿no? Estás haciendo algo distinto y claro, llega un momento en que te preguntas, bueno, ¿pero qué es? No estoy segura de que lo que hago sea tan diferente, pero sí a lo mejor, por ejemplo, una de las cosas que ha dicho en una crítica que ha salido hace muy poquito, hace apenas 2 semanas o menos, José Ángel Cilleruelo, dice, es el reflejo, la trilogía dice, alcanza una abstracción que es el reflejo en la escritura de la máxima apertura en la descripción. Lo que trato de hacer es lo que yo llamo la imaginación visionaria orgánica. Imaginación visionaria porque estaría de alguna manera en contraposición a lo que es los sueños, ¿no? Los sueños o la fantasía. Es otra cosa, es una imaginación diurna, es una imaginación que no encierra el yo, sino que está muy consciente de lo que está haciendo. Y luego darle una corporeidad, un recorrido que le da una especie de cuerpo, ¿no? Una organicidad. Ese recorrido, digamos, tiene una descripción muy minuciosa. Y voy a leer el poema que está en Tuvimos, que es el que le da título a la trilogía, que es Hablando de objetos rotos. Porque en este poema se explica muy bien esa especie de recorrido, que es un recorrido imaginario, donde hablo de la cabeza de mi padre que encuentro entre la basura, o del yo, el yo, digamos, poético que encuentra la cabeza de su padre entre la basura. Si uno lo dice así, parece una cosa horrible, pero veremos lo que ocurre al final del recorrido del poema. Hablando de objetos rotos, teñida de lodo, tan ajena en sus últimos meses de vida, la cabeza de mi padre asoma bajo bolsas de desperdicios, abandonada en el asfalto tras su larga enfermedad. Sin un cuerpo que la sostenga, ensartada en un alambre como un hombre planta de Odilon Redón, con una mandíbula de castradores dientes igual a un semicírculo de piedras, cerrándose sobre su garganta. La levanto y la llevo sobre mi hombro lejos del acecho de los bloques de granito, como un cántaro, cuidando de no verterla, de no vaciarla todavía más, una danza de Salomé triste en la calle, sin tetrarca que la observe. Cabezas menos vivas en la vuelta a casa se giran para acariciar sus ondas grises con su mirada, como si de una carabela o una joroba que dan suerte se tratase. Después de una prédica sobre los nombres rotos que cubre la tierra del jardín, se queda allí, en un brillante silencio, borrándose junto a las osamentas de los gatos. Algunas noches me despierta el leve crujido de pequeños huesos arrastrándose hacia ella, una cabeza descarnada. Pienso entonces en cómo reciben a los nuevos inquilinos los objetos abandonados tras la mudanza. Así observan los muertos a los vivos, con gestos de complicidad miran desde su penumbra la luz que encendemos en la habitación al acostarnos y hablan de nosotros bajo la superficie, sombras de un teatro de añoranza que teme las despedidas. Es decir, le estoy dando un recorrido orgánico, una visión orgánica que es falsa y a la vez verdadera, porque lo que está es ejemplificando en esa especie de camino, de recorrido, de entierra de la cabeza, un sentimiento de abandono y un sentimiento de duelo.
Entonces, por eso hablo de esa visión orgánica, de una imaginación visionaria orgánica. Bien, yo creo que antes de que Rosa nos lea algún poema más, es el momento de abrir el micro para si hay alguien entre ustedes que quiera hacer alguna pregunta, o si han leído a Rosa puedan hacer algún comentario, lo que les parezca mejor. No muerdo, de verdad que no. ¿No hay nadie que quiera intervenir? Tienes un micro ahí para ti. No, que ha sido muy fuerte y yo me he quedado, pues, eso es, pensando y no sé, es que no sé preguntar yo ahora nada. Estoy haciendo como una especie estoy intentando digerir algo de... Sí, muy... Bueno, mira, de todas maneras me estás haciendo la pregunta ya sin darte cuenta. Es decir, yo sé que los poemas son duros y que cuesta digerirlos. Yo he necesitado décadas para digerirlos y para decidirme a contar. Porque mi gran pregunta era, ¿lo cuento o no lo cuento? Y si lo cuento, ¿cómo lo cuento? Es decir, ha sido tan difícil y tan lento la elaboración de toda esta trilogía, y sin embargo la trilogía no me abandonaba nunca, porque me decía, sí, tienes que seguir contando. Pero al mismo tiempo yo sabía que siempre es mejor contar que no contar, porque lo que se calla, digamos, siempre hace más, siempre digamos, provoca más herida, ¿no? Y que siempre es mejor, digamos, sacarlo. He vivido, digamos, un momento en que a lo mejor ahora las poetas jóvenes son mucho más capaces de contar ciertas cosas. A mí me costó porque no había nadie en aquellos momentos que se atreviera, digamos, a tocar un tema así. Creo que solamente había un poema de Juana Castro. De Juana Castro, pero es un poema. Yo he hecho una trilogía. Entonces, no ha sido fácil. No ha sido fácil, y sé que una vez una chica que estaba entre el público me hizo un gesto muy gráfico. Me dijo, es que tu poesía es... Y se quedó así, digo, sí, evidentemente, ¿no? Pero no es una poesía, digamos, al uso, no es una poesía blanda, pero al mismo tiempo es una poesía que no solo, digamos, está mirando al espejo, sino que está llevando a otro lugar. Y es ese otro lugar el que me interesa. Tampoco me ha parecido agresiva. Ha sido tremendamente fuerte, tremendamente, eso, profunda, que llega, yo que sé, hasta el fondo de... Sí, fíjate que, por ejemplo, el poema que he leído, el de La Última Cena, que a mí me gusta mucho ese poema porque el final es, siendo tremendamente simple, está diciendo algo mucho más de lo que dicen las propias palabras. A veces se habla de palimpsesto con mi poesía, como diciendo, es que hay algo más. Es decir, tú estás diciendo algo y sin embargo hay algo más de lo que estás diciendo. Cuando yo digo, nosotros olvidamos que llegamos a estar allí, nos estamos culpando como hijos. Pero es que luego viene, ellos olvidaron que allí estuvimos. Esto es muchísimo peor. Y sin embargo está diciendo lo mismo. Aparentemente no es nada. Entonces, claro, cuando llegas a esta especie de esencialidad, es porque has pasado un proceso bastante durito. Y de repente ves que las cosas más simples suelen ser algo que, digamos, has hecho una especie de circunferencia, un circuito, un camino enorme, y al final llegas a la línea recta y dices, era tan sencillo, ¿no? Decir esto era tan sencillo, pero nunca es tan sencillo llegar a lo más simple. Normalmente lo más simple es lo más complicado, hay que dar una vuelta tremenda. Pero hay que tratar de hacerlo en esa especie de, digamos, de camino, que hay que recorrer ese camino para poder llegar a esto.
porque si no es casi imposible, ¿no? No se recorre un camino así de primeras. A mí me gustaría decirte que leyendo tu obra, eso que has dicho no es una poesía blanda. Y yo creo que sí, es una poesía reblandecida, ablandada. Es como la arcilla, ¿no? Es como si todo ese material tan duro que tú tenías lo has tenido que reblandecer. Ángela, que estás llorando, te has emocionado. No, es que soy una llorona, pero eso, o sea, y también creo que está claro, por ejemplo, cuando dices ese verso, y la piel que me impedía crecer cayó al suelo. Creo que para mí esas son las claves. Es un material reblandecido por ti, con muchísimo tiempo, con muchísimo, con mucha lucidez, con mucha sensibilidad, para que se caiga al suelo el disfraz, ¿no? Para que caiga al suelo la piel que te impide crecer. No sé, por ahí es por donde yo lo siento, así lo siento cuando te leo. Bueno, sí, la verdad es que los primeros poemas, que son brevísimos, es decir, hay unos poemitas súper breves y del primer libro. Sin embargo, en el primer libro ya había un poema que dice José Ángel Cilleruelo precisamente que contenía toda la trilogía, pero que el primer libro no es más que un tratar de arañar para intentar averiguar dónde estaba la luz, ¿no? Hasta que llega o tuvimos. Fue duro, pero al mismo tiempo ha sido tremendamente satisfactorio poder decir, puedo hablar, puedo decir esto, ahora lo entiendo y ahora me reconstruyo. Y además reconstruyo a la niña. Es decir, no solo la niña perdió su inocencia, sino que en estos momentos la convierto en otra cosa, en un personaje, digamos, que está mirando lo que está ocurriendo desde, digamos, la óptica de la poeta ya madura, pero al mismo tiempo se convierte de alguna manera en la niña que yo protejo. Yo vuelvo a retomar esa niña y la convierto en otra cosa. La he recuperado, en cierto modo. Eso es la sensación que yo he tenido al tener la trilogía en la mano. Como si de repente hubiese tenido una hija, lo hubiese visto crecer, y de repente ahora la niña ya tiene como unos 20 y tantos años, es una mujer preciosa, guapísima, y me la quedo mirando y diciendo, esto lo has hecho tú. Esto es lo que a mí me ocurre en estos momentos, ¿no? No lo veo como 3 libros, lo veo como mi hija. Es curioso, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Como algo que casi que digamos que quiero mecer en mis brazos, ¿no? Es algo que he recuperado. Igual sí que me he reblandecido para recuperarlo, ¿sí? Urchi, allá. Al fondo hay una persona. 2 personas. Buenas tardes. Exactamente lo del tsunami, que fue un sueño premonitorio. No. Fue un documental. Me vi un documental, solo que lo vi bastante impresionada. Y una de las cosas que se decía en el documental es no hay que preguntarse si va a haber otro tsunami, sino cuándo va a haberlo. Y lo que pasa es que ese documental lo pasaron en el 2000 o en 1999, entonces el libro salió en el 2001 y en el 2004 pasó el tsunami de la modernidad. Y además me sorprendió porque yo estaba caminando en aquellos momentos en Tarragona, y que además la palabra tsunami nadie la conocía, y yo estaba caminando por Tarragona y de repente un niño de unos 9 años le dice a su madre, oye, ¿y el tsunami y tal? Y me quedé así, digo, ¿qué está pasando? Yo no había visto las noticias, entonces me puse las noticias y me enteré del tsunami de 2004, ¿no? Y claro, el tsunami ya se convirtió en algo que todo el mundo ya sabemos qué es. Y entonces amigos míos me dijeron, pero ¿cómo tenías esa visión en el 2000? No, yo no es que no la tenía, solo que en el documental se decía que era la fuerza, digamos, natural más devastadora, más que un terremoto, más que cualquier otra cosa. Entonces a mí me impresionó porque mi padre acababa de morir y la muerte de mi padre nos dejó
en una especie de tsunami, ¿no? Es decir, nos arrastró. Y entonces dije, esta es la imagen que yo tengo, digamos, que yo voy a buscar, ¿no? Y es por eso, pero porque vi el documental y entonces me pareció impresionante. Yo pensaba que igual era una premonición, un sueño. No, que va, no somos tan especiales, aunque algo tenemos los Algo de poetas. clarividente, sí. Allá. Rosa, Hola. muchas gracias. Has hablado de una poética, de atacar el poema desde dentro, pero hay una palabra que has empleado que es esencialidad. Busca la esencia, quizá porque tienes que volver a renacer, a recrearte en el poema. Sí es verdad que conozco también algunos poemas muy breves, pero en estos libros hay poemas muy largos. Clarísimo. Entonces parece desde el punto de vista formal una contradicción. ¿Puedes explicar cómo atacas la esencialidad en poemas tan largos, por favor? Gracias. Uf, qué película. No es fácil, ¿eh? Tu pregunta. Haciendo como una especie de ola, es decir, hay como una recreación, digamos, en el símbolo, donde de alguna manera yo he logrado como abrir la puerta a una simplicidad, pero al mismo tiempo, digamos, a una especie de ola, a una especie de recorrido. Lo que me interesa es esa especie de recorrido que hace que digamos, que te sigan, digamos, en una especie de descripción, ¿no? Esa máxima apertura en la descripción, a pesar, digamos, del poema largo, es lo que yo de alguna manera he tomado de otra poeta norteamericana, que es Elizabeth Bishop. Hay un poema que es El pez, por ejemplo, que ella trabajaba muchísimo los poemas, pero muchísimo, es decir, a lo mejor se tiraba 1 año y medio con un solo poema de 3 páginas, ¿no? En El pez ella describe una mujer que se mete en una barca, que se pone a pescar, que tiene ganas de pescar el gran pez, digamos, de un lago que todo el mundo está buscando, y resulta que lo pesca. Entonces, cuando lo tiene en el anzuelo, empieza a ver el tamaño del pez, empieza a ver los ojos, a describir los ojos del pez, empieza a darse cuenta de que tiene como 4 anzuelos colgándole de los belfos, ¿no? de los labios inferiores. Se da cuenta de la cantidad, digamos, de vida y de lucha que ha tenido que hacer ese pez para llegar hasta su sedal, hasta su digamos, su pesca, ¿no? Y entonces decide que ya no puede sino liberarlo. Y ese es el gran momento, el momento de la liberación. Pero esa descripción, a lo largo de más de 3 o 4 páginas, es lo que te lleva a de alguna manera acercarte al pez hasta tal punto que ese pez acaba siendo tu propia vida, ¿no? Te ves reflejado en ese pez y acabas sintiendo que tú también, si estuvieras en el caso, digamos, de esa mujer que está pescando ese pez, acabarías haciendo lo mismo, que es liberando, que en cierto modo es la liberación del alma, ¿no? La liberación del alma. Entonces, claro, los poemas largos no necesariamente tienen que ser complicados, tienen que ser descriptivos, pero no complicados. Es decir, se puede llegar con una descripción muy larga, pero muy pormenorizada, a algo, digamos, acercarte a lo que tú estás queriendo describir. Y eso es una especie de esencialidad. Es decir, yo tengo un poema aquí en Fuera del Día que es la descripción de la madre cuando se está arreglando frente al espejo. Y que hay mucha gente que le ha gustado mucho. Es un poema bastante largo y entonces lo que hago es pormenorizar esa descripción mientras los 2 niños, mi hermano y yo, se plantan ahí delante. Pero sin embargo el poema es muy simple. No sé si te he cuestionado, te he contestado o no. Bueno, Rosa, Ángela te ha hecho una pregunta que yo creo que no has respondido todavía. Ella te ha preguntado por el yo poético Esta Ángela, perdón. y te ha preguntado también por las máscaras. Y entonces yo quisiera hacer un apunte muy breve y bueno, yo tenía decidido no intervenir, pero
esta coyuntura me tienta tanto que voy a violar mi voto secreto, porque me parece muy importante que la gente sepa que el poeta es una criatura muy especial y que no tiene que saber necesariamente qué es lo que le ocurre ni cómo se están gestando sus poemas. Él funciona como una criatura submarina que produce cosas bellas, pero muchas veces no sabe e incluso no quiere saber cómo las fabrica, porque si lo llega a saber, a lo mejor se interrumpe la producción. Y yo creo que eso es algo que para entenderlo nos exige remontarnos a un momento muy concreto en la historia de la poesía occidental, que es el siglo XIX y comienzos del XX. Hay un texto muy importante que tú conoces porque lo hemos comentado los dos, que es la carta de Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, donde una criatura que narra lo que le ha ocurrido cuando hacía poesía y ha descubierto que no puede seguir haciendo poesía, que tiene que dejar la poesía y renunciar a ella, y que se aboca al silencio. Se ha mencionado que esa carta de Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, un poeta austriaco, se ha comentado que esa fecha es la fecha de la muerte del yo poético. El yo poético muere porque ya no puede seguir escribiendo como se escribía antes, como escribían los poetas románticos, que escribían a base de inspiración. A partir de ese momento es cuando se puede decir que nace la poesía moderna. Nace la poesía moderna con unos poetas inmediatamente posteriores a Hugo von Hofmannsthal, que empiezan a hablar de una especie de diversificación del yo y empiezan a actuar como si fuesen criaturas que imitasen algo. Y la consecuencia de esta línea poética, directamente hablando, es Fernando Pessoa. Fernando Pessoa se divide en varios poetas. Él genera varios yo poéticos. Esos poetas escriben una poesía en cada caso con singularidades que permiten saber cuál es uno y cuál es otro, porque tú lees los poemas de los heterónimos y puedes decir muy bien, este es un poema de Álvaro de Campos, este es un poema. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que gracias a esa muerte del yo poético y a esa proliferación a su vez de otro yo que se multiplica, gracias a las máscaras. Es el nacimiento de las máscaras poéticas. La poesía moderna no se puede explicar sin ese curioso fenómeno de la modernidad que permite que gracias a las máscaras los poetas puedan mantener separado el yo poético de su yo psicológico, y puedan distanciar los poemas que escriben. La máscara es distanciadora, la máscara es sinónimo de persona, de personalidad. Entonces, en ese momento ya está dado un fenómeno que es el único que permite explicar todas estas diversificaciones poéticas que conforman la modernidad. Y tú estás en ello. La máscara de la que has hablado con respecto a las portadas es tu máscara que te ha permitido distanciar el caudal almacenado por tu yo
experimental, tu yo psicológico, por denominarlo de algún modo. Y es gracias a ese distanciamiento que tú has podido hacer esa circunvalación que te ha permitido llegar a un punto en el que puedes mirarte a ti misma como otra diferente, gracias a la máscara. Sin la máscara tú no hubieras podido hacer eso. Entonces, claro, me parecía una lástima que estando tan evidente en tus poemas y en las portadas del libro incluso, que no se tuviera en cuenta este fenómeno que para mí es fundamental para entender lo que haces. Sí. Bueno, es la capacidad de distanciarse es lo que crea, la máscara de la poesía es lo que crea esa capacidad de distanciamiento y la capacidad, digamos, de dar una vuelta muy grande para llegar a lo más esencial. Pero es que lo más esencial, en este caso, Kepa, no es, digamos, el poema breve. No me parece a mí que lo más esencial sea el poema breve, sino la descripción poética. Y a mí esa descripción poética es la que me hace, digamos, seguir ese camino que realmente creo que está llevándome a abrir espacios que antes no me los abría a mí misma. Estoy hablando de mí, no estoy hablando ahora de que yo abro caminos en la poesía española. No, estoy hablando de que a mí me ha abierto un camino, una posibilidad, digamos, un abanico a nivel de hablar, donde hay también una cantidad en mis poemas hay una cantidad de voces diferentes, de cursivas. Y bueno, por ejemplo, hay un poema que quería un poco pues regalar, que es el poema, uno de los poemas que tuvimos, que quería hacer a dos voces con Ángela, un poco como para escenificar ese final. No sé si lo tienes tú aquí. Sí. Primero, ¿hay alguien que quiera intervenir? Porque si no, con la lectura de ese poema, pues cerramos el acto. Sí. ¿Sí? ¿Quieres intervenir? Buenas tardes. Hola, Enrique. Rosa, gracias por haber acudido a Vitoria. Ha tenido Ángela un desafío delante de resumir tu currículum y yo no quería dejar pasar la oportunidad de decir que todo el mundo conozca que Rosa Lentini también lleva un tiempo ayudándonos con el premio, el certamen Ernestina de Champurcín de poesía. Ella es una de los miembros del jurado con otras personas que están aquí presentes, como Kepa, efectivamente. En castellano. Sí, y yo, bueno, pues esto es un privilegio para este certamen y para Álava, y quería agradecértelo en persona y bueno, pues que los demás lo supieran. No he podido reprimirme como Ricardo y he tenido que decir ese pequeño apunte. Discúlpame, Ángela, pero sabía que... No, gracias, Enrique, pero la verdad es que fue gracias a Kepa que nos conocemos desde hace ya muchos años, la verdad, cuando estábamos en los Líberes, luchando con nuestras pequeñas editoriales, tratando de vender libros, y nos íbamos a veces enviando, y más o menos siempre nos hemos seguido un poco a distancia, pero ha sido así. A veces no sé, nos perdíamos un poco de vista, pero bueno, tuviste la gentileza de pensar en mí hace un par de años y bueno, pues a mí me encantó, porque siempre he trabajado muy bien con Kepa. La verdad es que siempre ha sido una cosa muy fácil, ¿no? Kepa hace las cosas fáciles. Hace preguntas difíciles, pero hace las cosas fáciles. Pues si quieres... ¿Lo tienes? Sí. Es un poema largo que está pensado para ser leído a dos voces y lleva un epígrafe de Herta Müller. En aquellos momentos Herta Müller acababa de tener el premio Nobel, que dice: nosotros de todos modos ya no podemos andar y solo podemos bailar. Somos algodón grueso con agua que se balancea y huesos maltrechos. Y el poema se titula Lluvia. Como agua en su rutina sobre las piedras del camino, así la vida antes de la pérdida. Una mirada en superficie siempre. Lo contrario a una devoción que no advierte el modo en que la lluvia nos va lavando, el modo en que irrumpe, nos envuelve con pequeñas gotas pegadas a la piel,
sin espacio entre ellas, sin asombro. Baila, baila, todo lo que puedas, susurra. Piedra y tristeza acercan gestos de amor, destinados solo a nosotros. Los percibimos inacabados, hasta que sobre mis labios desbordantes, excesivas gotas de lluvias resbalan, inaprensibles hasta la lengua, bañan mi rostro duro en la pérdida, mi rostro fecundado, dispuesto a su sedimento, con calma borran lo que había estado allí, lo que debía completarse. Baila, baila, todo lo que puedas, la usura, la exigencia del patrón del baile. Llevamos piedras a las tumbas, ríos llevamos rosas. Cubrimos los túmulos y sobre el valle, súbita y racheada, una lluvia capaz de alejar en superficie siempre, el amor. Enseña formas de tocar los labios, tocar los ojos, llenar las lenguas de olvido. La usura, la exigencia. Casi salobre, casi cuerpo, desenroscada serpiente dormida, limitada a entregarse únicamente a su transcurrir sinuoso. Solo 2 dientes y un aliento. Resido ahora como tú del camino, botella brillante de luna que nada presa, que nada contiene, y es la visión del prado, de la hierba alta, silueteada, picuda, que hace de puente desde las cosas hasta las cosas en sí mismas, madriguera. Baila la usura, baila. Todo lo que puedas, la exigencia del patrón del baile. Trago corazones y hago el recuento de mis muertos. Sopla un viento fuerte y me balanceo y ya soy algodón grueso sobre el agua que fluye como la noche, que fluye como la leche, y en la resaca después de la leche todo gira y no es preciso entender nada. Empujo mi nostalgia con mis pies. ¿Por dónde estarán ahora? Empujo el ¿dónde estarán ahora? En la convicción de que los ausentes viajan, se parecen a nosotros, balanceándonos y fluyendo en el agua como en una tumba. Una casa se suma a la corriente, claro que sí. Hay un tilo, hay un banco de piedra, allí me quedaré toda la vida. Dame un amor más débil y un viento fuerte donde no sea preciso entender nada. Dame rostros angulosos, manchas en la piel, dame la tonalidad parda de los atardeceres en primavera, focos lunares sobre las risas, dame unas cuantas noches más, charol negro en mi sueño. Podemos bailar ahora, como si viniéramos al mundo nos alejáramos de él. Podemos. Y las parejas bailan y se balancean en el viento fuerte. Las parejas tienen su instrumento, su anillo metálico en el anular, se balancean como algodón grueso en el agua, fluyen y tamborilean, empujando su nostalgia como un pesado arcón, arrastrando los pies y empujando. Todo gira, todo es disponibilidad en el compás del baile y ya no es preciso entender nada. Solotear en el espacio la noche conducida a lo que no advertía pérdidas en el despuntar de los pechos, en el primer peso, las camisas abiertas, las faldas levantadas, el primer hijo, esos instantes que salvaguardan una vida, cuando el largo susurro, que tampoco es una palabra, toca ojos y lenguas en superficie siempre, y solo reinventa una racheada impenitente y descomunal borrachera de gotas por todo lo que debería haberse preservado, que ya no se entrega y cubre como laderas de lodo las ausencias, atiende las plegarias, rechazando paraísos, traga corazones y hace el recuento de mis muertos. Ante la usura, la exigencia del patrón del baile, baila. Baila, susurra la lluvia, todo lo que puedas. Muchas gracias. ¿Qué tal?